¿Por qué existen las pruebas más difíciles en nuestra vida? ¿Por qué, si Dios nos ama tanto, permite que atravesemos el dolor, la pérdida y el sufrimiento? Y si te dijera que ese sufrimiento que hoy te pesa tanto tiene un propósito oculto, una lección poderosa que puede transformar tu vida por completo. Y si, en medio de ese dolor, se esconde una clave divina que pocos han descubierto, pero que tú puedes aprender hoy. A lo largo de este video, vamos a explorar juntos una de las preguntas más profundas que todos nos hemos hecho en algún momento. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Vamos a adentrarnos en las Escrituras y encontrar respuestas que no solo aliviarán tu corazón, sino que también abrirán tus ojos para ver las pruebas desde una perspectiva completamente nueva. Piensa en esto. Cuando pasamos por un momento difícil, nos sentimos abandonados, incomprendidos o incluso castigados. Pero, ¿qué tal si en realidad Dios está trabajando silenciosamente para darnos algo mucho más grande de lo que imaginamos? En este video, descubrirás que detrás de cada lágrima, detrás de cada pérdida, hay un mensaje de amor y redención esperando ser revelado. En los próximos minutos hablaremos sobre ejemplos bíblicos de personas que enfrentaron sufrimientos inexplicables y veremos cómo Dios utilizó esas experiencias para manifestar su gloria. También reflexionaremos sobre cómo tus propias pruebas podrían estar construyendo algo maravilloso en tu vida, algo que aún no puedes ver, pero que el Señor ya tiene planeado. Te invito a quedarte conmigo hasta el final, porque hoy hablaremos de un secreto que puede cambiar tu manera de enfrentar las pruebas. Pero antes de comenzar, quiero pedirte que escribas en los comentarios esta frase: paz en Cristo. Al hacerlo, no solo estarás reafirmando tu fe, sino que también ayudarás a que este mensaje llegue a muchas otras personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Además, dale me gusta a este video si sientes que Dios te está hablando a través de este mensaje. Al hacerlo, estarás ayudando a difundir su palabra y a transformar vidas. Recuerda que muchas personas usan este canal como un apoyo espiritual, porque no todos tienen una iglesia cerca o un pastor que los guíe. Tú puedes ser parte de esta misión divina. Prepárate para descubrir cómo Dios puede transformar el sufrimiento en bendición. Quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza de este video podría ser la clave que desbloquee una gran bendición en tu vida. Ahora, respira profundo, deja todo lo que estás haciendo y acompáñame en este viaje espiritual en el que aprenderemos juntos lo que Dios quiere decirnos hoy. La historia de Job es uno de los relatos más impactantes y profundos de toda la Biblia. Un hombre justo, íntegro y temeroso de Dios, que lo tenía todo. Una familia amorosa, riquezas incalculables y una vida envidiable. Pero de repente, su mundo se vino abajo. En un solo día, Job perdió todo lo que amaba: su ganado, sus bienes y, lo más doloroso, sus hijos. Como si eso no fuera suficiente, su cuerpo fue atacado por una enfermedad terrible que lo dejó postrado en dolor. Imagina por un momento estar en su lugar. Piensa en el peso de perder todo lo que consideras valioso, sin comprender por qué está ocurriendo. ¿No es esa una de las preguntas que más nos persigue cuando sufrimos? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? Job tenía todas las razones para cuestionar, para gritar al cielo, para sentir que Dios lo había abandonado. Pero, en medio de su dolor, Job hizo algo que desconcertó incluso a su esposa y a sus amigos. Él no dejó de adorar a Dios. En lugar de maldecirlo como le sugirieron, Job declaró: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Esta declaración no solo refleja una fe inquebrantable, sino también
una comprensión profunda de que la vida y sus bendiciones están en las manos de Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. Lo que Job no sabía, y lo que muchas veces nosotros tampoco vemos, es que detrás de su sufrimiento había un propósito mayor. Satanás había desafiado a Dios, diciendo que Job solo lo amaba por las bendiciones materiales. Pero Dios sabía que la fe de Job era genuina y permitió que pasara por esas pruebas para demostrar que el amor verdadero por él no depende de las circunstancias. Aquí está la clave para nosotros. Muchas veces, cuando atravesamos el sufrimiento, no entendemos lo que Dios está haciendo. Pero, al igual que Job, necesitamos recordar que Dios está en control. Nuestro sufrimiento nunca es en vano. Puede que no veamos la imagen completa ahora, pero Dios está escribiendo una historia más grande, una historia de redención, fortaleza y fe. ¿Y qué ocurrió al final con Job? Dios restauró su vida, le dio el doble de lo que había perdido y lo bendijo aún más que antes. Pero lo más importante no fue lo material que recuperó, sino la lección espiritual que aprendió. Job declaró: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job 42:5. En su dolor, Job conoció a Dios de una manera más profunda y más íntima. Hoy, mientras reflexionas sobre esta historia, quiero que pienses en tu propio sufrimiento. Tal vez sientes que has perdido mucho, que las pruebas han sido demasiado duras. Pero recuerda esto: Dios nunca abandona a los que confían en Él. Al igual que Job, tú también puedes salir de esta temporada difícil con una fe más fuerte, con una visión más clara de quién es Dios y con una vida transformada por su amor. La historia de José, el hijo amado de Jacob, es una de las narraciones más inspiradoras de cómo Dios puede usar el sufrimiento para cumplir un propósito mayor. Desde joven, José tenía sueños grandiosos, visiones dadas por Dios que anunciaban un futuro prometedor. Sin embargo, su vida tomó un giro completamente inesperado cuando sus propios hermanos, movidos por la envidia, lo vendieron como esclavo y lo enviaron a Egipto. Imagina el dolor de José. Ser traicionado por su propia familia, separado de su hogar y vendido como si no tuviera valor. A pesar de esto, José no se dejó consumir por la amargura. En lugar de preguntarse constantemente, ¿por qué a mí?, decidió aferrarse a Dios, incluso en medio de la esclavitud y las injusticias que enfrentó. En Egipto, la vida de José no fue fácil. Aunque Dios estaba con él y lo prosperó en la casa de Potifar, fue falsamente acusado por la esposa de éste y enviado a prisión. Años de encierro y olvido siguieron, pero incluso en la prisión, José se mantuvo fiel a Dios. Su fe nunca flaqueó y su actitud lo distinguió en cada lugar donde estuvo. Aquí es donde entra la parte más difícil de entender para nosotros. ¿Por qué Dios permitió que José sufriera tanto? La respuesta llegó con el tiempo. Dios estaba moldeando a José, preparándolo para una tarea que cambiaría la vida de millones. Al interpretar los sueños del faraón, José fue elevado de la prisión al palacio, convirtiéndose en el segundo al mando en todo Egipto. Dios usó a José para salvar no solo a Egipto, sino también a su propia familia y a muchas otras naciones de una hambruna devastadora. Todo el sufrimiento de José tuvo un propósito: cumplir los planes perfectos de Dios. En un momento clave, cuando finalmente se reencontró con sus hermanos, aquellos que lo habían traicionado, José les dijo algo extraordinario: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy y salvar la vida de mucha gente». Génesis 50:20. ¿Cuántas veces nosotros, al igual que José, enfrentamos traiciones, injusticias y pérdidas sin entender por qué Dios lo permite?
La historia de José nos enseña que, aunque no siempre entendamos el propósito de nuestras pruebas en el momento, Dios está obrando en nuestras vidas. Está preparando algo mayor, algo que quizá no podamos ver ahora, pero que en su tiempo perfecto será revelado. Hoy quiero que te preguntes, ¿qué pozo estás atravesando en este momento? ¿Qué prisión parece atraparte? Recuerda que, aunque ahora parezca oscuro, Dios tiene un plan para ti. Lo que otros intentaron usar para tu mal, Dios lo usará para tu bien. Tu sufrimiento no será en vano. Como José, serás testigo de la fidelidad de Dios y de su poder para transformar las pruebas en bendiciones. Así como José salió del pozo y de la prisión para ocupar un lugar de honor, tú también puedes confiar en que Dios tiene preparado algo grande para tu vida. Aférrate a Él, porque su propósito para ti es bueno, perfecto y eterno. El apóstol Pablo es uno de los mayores ejemplos de cómo Dios puede usar a alguien que sufre para cumplir su propósito divino. Desde el momento en que Pablo tuvo su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, su vida cambió radicalmente. Pasó de ser perseguidor de cristianos a convertirse en uno de los misioneros más grandes de la historia, pero este llamado vino acompañado de innumerables sufrimientos. Pablo enfrentó persecuciones, fue encarcelado en varias ocasiones, azotado, apedreado y naufragó múltiples veces. Además, cargaba con algo que él mismo describió como un aguijón en la carne, un sufrimiento personal que nunca fue eliminado, a pesar de que oró fervientemente al Señor para que se lo quitara. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos revela la respuesta que recibió de Dios cuando pidió que le fuera quitado ese aguijón. Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta respuesta, aunque quizá no era la que Pablo esperaba, contenía una verdad profunda y transformadora. El sufrimiento puede ser el escenario donde la gracia de Dios se manifiesta de manera más poderosa. En nuestras propias vidas, muchas veces oramos para que Dios elimine nuestras pruebas y cuando no vemos una respuesta inmediata, podemos sentirnos frustrados o abandonados. Sin embargo, lo que Dios le dijo a Pablo es un recordatorio de que su gracia es suficiente para sostenernos, incluso cuando el dolor no desaparece. Más aún, en nuestra debilidad, Dios demuestra su fortaleza. Pablo entendió esta lección y llegó a declarar algo asombroso. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9-10. En otras palabras, él aprendió a ver sus pruebas como una oportunidad para experimentar el poder y la presencia de Dios de una manera más profunda. A través de sus sufrimientos, Pablo llevó el mensaje del Evangelio a incontables personas. Sus cartas, escritas muchas veces desde la prisión, han inspirado a generaciones de creyentes y nos siguen guiando hasta el día de hoy. Si Pablo no hubiera pasado por esas pruebas, habría impactado al mundo de la misma manera. Pensemos en nuestras propias vidas. Tal vez estás atravesando una prueba que parece insoportable. Quizá has orado una y otra vez por un milagro que no parece llegar, pero hoy Dios te dice lo mismo que le dijo a Pablo: «Bástate mi gracia». Su gracia es suficiente para sostenerte, para fortalecerte, para mostrarte que no estás solo. Recuerda que tus pruebas no son un signo de abandono, sino una oportunidad para que Dios demuestre su poder en tu vida. Al igual que Pablo, puedes elegir gloriarte en tus debilidades, porque cuando eres débil, entonces Dios se hace fuerte en ti. Su poder se perfecciona en medio de tus luchas y su propósito siempre prevalece.
Así como Pablo transformó su sufrimiento en una plataforma para la gloria de Dios, tú también puedes permitir que tus pruebas sean un testimonio vivo de la gracia y la fidelidad de Dios. Nunca olvides que su gracia es más que suficiente para cada momento difícil que enfrentas. La mayor demostración de sufrimiento que el mundo ha conocido es, sin lugar a dudas, la cruz de Jesús. Cuando reflexionamos sobre el sufrimiento, no podemos dejar de mirar hacia aquel sacrificio indescriptible que Jesús hizo por amor a la humanidad. Él, siendo el Hijo de Dios, inocente y sin pecado, se entregó por nuestra salvación, cargando sobre él el peso de nuestros pecados. ¿Por qué Dios permitió que su Hijo sufriera de tal manera? Jesús, el Cordero de Dios, no solo vivió una vida de sufrimiento físico, sino que también experimentó el sufrimiento emocional y espiritual más profundo que jamás podamos imaginar. En el huerto de Getsemaní, antes de ser arrestado, Jesús clamó al Padre: «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Esta oración revela la angustia de Jesús, quien sabía lo que le esperaba: el sufrimiento, la humillación, la tortura y, sobre todo, el peso de la separación temporal de su Padre. A pesar de su agonía, Jesús eligió obedecer al Padre y someterse a la voluntad divina. Él entendió que su sufrimiento no era en vano, sino que tenía un propósito eterno. Al morir en la cruz, Jesús no solo sufrió por nuestros pecados, sino que abrió el camino para que todos los que creen en Él puedan tener vida eterna y reconciliación con Dios. El sufrimiento de Cristo nos redimió, nos liberó de la condena del pecado y nos dio esperanza. El sacrificio de Jesús en la cruz es la máxima prueba de amor y entrega. El dolor que Él soportó no solo fue físico, sino que también incluyó el sufrimiento emocional de ser rechazado por los suyos y, lo más desgarrador, la separación momentánea del Padre. En su último aliento exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Una expresión del sufrimiento profundo que experimentó al tomar sobre sí los pecados del mundo entero. Pero aquí está la gloriosa verdad: el sufrimiento de Cristo no terminó con su muerte. 3 días después, Cristo resucitó, derrotando al pecado y a la muerte. La resurrección de Jesús nos asegura que el sufrimiento no es el final de la historia. Hay esperanza, hay victoria. A través de su sacrificio, Jesús abrió un nuevo camino para la humanidad, un camino de reconciliación con Dios y una promesa de vida eterna. Este sacrificio nos enseña que, aunque el sufrimiento es real y doloroso, no es el final de la historia. A través de nuestras pruebas podemos encontrar redención, sanidad y propósito en Cristo. Jesús mostró que el sufrimiento tiene un propósito divino, aunque no siempre podamos verlo en el momento. Si Él, el Hijo de Dios, sufrió por nosotros, podemos confiar en que Dios tiene un propósito en cada sufrimiento que experimentamos. En este mismo momento, mientras atraviesas tus propias pruebas, recuerda que el sacrificio de Cristo no solo es un evento histórico, sino una verdad viva y activa en tu vida. El sufrimiento no es en vano. Lo que Jesús experimentó en la cruz fue el precio necesario para nuestra salvación y nuestra sanidad, y ese sacrificio continúa obrando en nosotros hoy. Así que, cuando enfrentes momentos de dolor, piensa en la cruz y en el sacrificio de Cristo. Él entiende tu sufrimiento, y lo que hoy parece una pérdida, en el futuro puede convertirse en una victoria gloriosa en Cristo. Como dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse.
La gloria de Dios se revela a través del sufrimiento, y un día veremos esa gloria en su plenitud. La historia de Job es una de las más poderosas en la Biblia para ilustrar cómo el sufrimiento puede ser una prueba de nuestra fe. Job era un hombre justo, temeroso de Dios y próspero en todos los aspectos de su vida. Sin embargo, de repente, su vida se desmoronó por completo. Perdió sus riquezas, su salud y, lo más doloroso de todo, sus hijos. A pesar de todo esto, Job no maldijo a Dios ni se apartó de él. Al contrario, en su angustia, levantó su voz en busca de respuestas, pero nunca renunció a su fe. Job enfrentó pruebas que parecen inimaginables. En su desesperación, sus amigos lo acusaron de ser culpable de algún pecado oculto, sugiriendo que su sufrimiento era el castigo de Dios. Pero Job, aunque confundido y lleno de dolor, nunca aceptó esa acusación. Sabía que su sufrimiento no era el resultado directo de sus acciones, sino algo más profundo que solo Dios podría comprender. En su dolor, Job preguntó muchas veces, ¿por qué?, como nosotros lo hacemos en nuestras pruebas. Buscaba respuestas y justicia, pero en lugar de encontrar explicaciones claras, lo que obtuvo fue una revelación de la soberanía de Dios. En el capítulo 38 de Job, Dios respondió a sus preguntas con una serie de interrogantes sobre la creación, el cosmos y el control divino sobre todo. Dios no le dio una razón directa para su sufrimiento, pero le mostró que su sabiduría y poder estaban más allá de la comprensión humana. En ese momento, Job reconoció su limitada visión y se humilló ante la majestad de Dios. Yo hablaba sin entender, cosas demasiado maravillosas para mí que no sabía, dijo Job. Job 42:3. Al final, Job se rindió a la voluntad de Dios, reconociendo que su plan era perfecto, incluso cuando no lo entendía. Lo que más resalta en la historia de Job es que a pesar de sus dudas, su dolor y su confusión, Job nunca perdió su fe en Dios. Aunque luchó, lloró y cuestionó, en ningún momento maldijo a Dios. Al final de su historia, Dios restauró todo lo que Job había perdido, multiplicándolo de manera abundante. El sufrimiento de Job fue, en última instancia, un testimonio de su fe inquebrantable en Dios. La historia de Job nos enseña que el sufrimiento no es necesariamente un castigo, sino una prueba de nuestra fe y confianza en la soberanía de Dios. A menudo no entenderemos por qué enfrentamos ciertas dificultades, pero podemos estar seguros de que Dios está con nosotros en medio de ellas. Como Job, debemos aprender a confiar en Dios, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. En ese proceso, nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Dios se profundiza. Hoy, si estás atravesando una prueba difícil, recuerda a Job. Él no tenía todas las respuestas, pero confiaba plenamente en que Dios tenía el control. Su historia nos recuerda que nuestro sufrimiento no es el fin de la historia, sino el medio por el cual Dios perfecciona nuestra fe y nos prepara para su gloria. Cuando pensamos en las pruebas y tentaciones que enfrentó Jesús, nos damos cuenta de que Él no solo vino a vivir entre nosotros para ser un ejemplo de amor y bondad, sino también para mostrar cómo debemos enfrentar el sufrimiento y las dificultades en nuestra propia vida. Un evento crucial en su vida es su tiempo de tentación en el desierto, justo antes de comenzar su ministerio público. Jesús, después de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde ayunó durante 40 días y 40 noches. En ese tiempo de desolación y debilidad física, Satanás se acercó a él con 3 tentaciones que apelaban tanto a su humanidad como a su divinidad. La primera tentación fue que Jesús convirtiera las piedras en pan para calmar su hambre. La segunda fue que se arrojara desde el pináculo del templo para que los ángeles lo salvaran.
probando su autoridad divina. Y la tercera fue que adorara a Satanás a cambio de todos los reinos del mundo. Cada una de estas tentaciones representaba una prueba, un intento de desviar a Jesús de su misión divina. Sin embargo, Jesús no sucumbió a la tentación. A través de las Escrituras, Él respondió con firmeza a cada ataque de Satanás, demostrando que el sufrimiento y las tentaciones no son un camino para ceder, sino una oportunidad para reafirmar la obediencia a Dios y a su voluntad. Jesús mostró que, aunque Él estaba en su momento más vulnerable, la palabra de Dios es el arma más poderosa que tenemos en medio de la tentación. Lo que es fascinante de esta historia es que Jesús pasó por esta prueba no porque necesitara ser fortalecido, sino porque Él sabía que, al enfrentarse a estas tentaciones, nos estaba mostrando cómo enfrentarlas nosotros. Las tentaciones de Satanás no son algo que solo experimentó Jesús, sino que todos los creyentes en Cristo enfrentan, en alguna forma, pruebas de este tipo. La tentación en sí misma no es pecado. Jesús fue tentado, pero no pecó. Las tentaciones vienen a nuestras vidas para probar nuestra fe y nuestra obediencia a Dios. Las tentaciones y los momentos de sufrimiento nos preparan para el propósito divino. Jesús pasó por la tentación en el desierto para estar completamente listo para su ministerio. Y de la misma manera, nuestras propias pruebas pueden ser vistas como momentos de preparación para lo que Dios tiene para nosotros. Aunque el sufrimiento es incómodo y desafiante, debemos entender que cada prueba tiene un propósito. Al igual que Jesús, que no se dejó distraer de su misión, debemos permanecer firmes y recordar que cada tentación vencida nos acerca más a cumplir el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. No estás solo en tus pruebas. Jesús, en su humanidad, experimentó lo que nosotros experimentamos: el hambre, la debilidad, la tentación, la lucha contra el enemigo. Pero Él mostró que en medio de nuestras pruebas podemos encontrar la fuerza para resistir a través de la palabra de Dios. Al igual que Jesús, podemos salir de nuestras tentaciones más fuertes, más preparados y más comprometidos con el propósito divino. La victoria sobre las pruebas es una parte esencial de nuestra madurez espiritual. Uno de los relatos más impactantes sobre el sufrimiento en el Nuevo Testamento es el testimonio del apóstol Pablo. Este hombre que pasó de ser un feroz perseguidor de los cristianos a ser uno de los mayores defensores del Evangelio, experimentó un sufrimiento inmenso a lo largo de su vida. Sin embargo, lo que hace único su testimonio es que, a través de todas sus pruebas, Pablo encontró fuerza en su debilidad, y de sus sufrimientos surgió un mensaje poderoso de esperanza. En 2 Corintios 12, Pablo comparte una experiencia personal en la que fue atormentado por un aguijón en la carne, una especie de sufrimiento físico o emocional que lo perseguía. Aunque no sabemos con certeza qué era este aguijón, sabemos que era algo que causaba un dolor constante en la vida de Pablo. En su aflicción, Pablo le pidió a Dios 3 veces que lo liberara de este sufrimiento. Sin embargo, la respuesta de Dios fue reveladora y profunda. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. La respuesta de Dios a Pablo nos revela un principio fundamental en la vida cristiana. El poder de Dios se manifiesta en nuestras debilidades. A menudo buscamos ser liberados del sufrimiento, oramos por la sanación o por el fin de nuestras pruebas,
Pero en ocasiones Dios no responde de la manera en que esperamos. En lugar de quitarnos el sufrimiento, Él nos da la gracia suficiente para soportarlo. Dios quiere que entendamos que a través de nuestras debilidades, Él puede mostrar su poder de una manera más clara. Pablo, al entender esta respuesta divina, no solo aceptó su sufrimiento, sino que lo abrazó como una oportunidad para experimentar el poder de Dios de una manera más profunda. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9. Este cambio en la perspectiva de Pablo es revolucionario. En lugar de ver su sufrimiento como un obstáculo, lo vio como una oportunidad para que el poder de Cristo se manifestara en su vida. El sufrimiento se convirtió en un medio para que Pablo experimentara la suficiencia de la gracia de Dios. Pablo también enseñó que en medio de nuestras debilidades, Dios tiene un propósito. El sufrimiento puede hacernos más humildes, más dependientes de Dios y más capaces de identificar con los demás en sus propios momentos de dolor. Al sufrir, aprendemos a depender completamente de Dios y en ese proceso, Él nos transforma y nos utiliza para su gloria. Hoy, si te sientes débil o abatido por las pruebas, recuerda las palabras de Pablo. El sufrimiento no es el fin, sino el principio de una mayor revelación de la gracia de Dios. No busques escapar del dolor, sino que permite que Dios lo use para moldearte y fortalecer tu fe. En tu debilidad puedes experimentar el poder de Dios de una manera que no podrías en momentos de fortaleza. Tu sufrimiento tiene el potencial de ser una plataforma para que el poder de Cristo se muestre en tu vida. El sufrimiento de Jesús en la cruz es el eje central de la fe cristiana. Todo lo que hemos explorado sobre el sufrimiento hasta ahora, en las Escrituras, tiene su culminación en el sacrificio supremo de Cristo, un acto de dolor y humillación que cambió la historia del mundo. La cruz no solo representa la máxima expresión del sufrimiento humano, sino también la respuesta de Dios al sufrimiento del mundo, un sacrificio redentor. En el Gólgota, Jesús no solo experimentó un dolor físico indescriptible, sino también una agonía espiritual profunda. Fue despojado de su dignidad, rechazado por aquellos que amaba y, en el momento de su muerte, experimentó la separación temporal de su Padre Celestial, clamando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Este clamor refleja la intensidad del sufrimiento que Jesús experimentó, un sufrimiento que no solo era físico, sino también emocional y espiritual. Pero lo más asombroso de este sufrimiento es que no fue en vano. La cruz es el lugar donde se lleva a cabo la reconciliación entre Dios y la humanidad. A través del sufrimiento de Jesús, el pecado del mundo fue perdonado y la posibilidad de la vida eterna se abrió para todos los que creen en Él. La cruz de Cristo es el máximo ejemplo de cómo Dios transforma el sufrimiento en algo redentor. A menudo nos preguntamos por qué Dios permitió que Jesús sufriera de esa manera. ¿No podía haber encontrado otra forma de salvar a la humanidad sin tanta agonía? La respuesta está en el amor de Dios. El sacrificio de Jesús no solo fue un acto de obediencia, sino también una manifestación del amor más grande que jamás se haya conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El sufrimiento de Jesús en la cruz muestra que a través del dolor, Dios puede traer sanidad. A través de la muerte, Él puede dar vida. Y a través del rechazo, Él puede ofrecer aceptación. Jesús no solo soportó el sufrimiento, sino que lo transformó en un medio para que todos tuviéramos acceso al perdón y la gracia de Dios.
A través de su sacrificio, el sufrimiento humano ya no es solo algo que nos consume, sino algo que Dios puede usar para un propósito mayor. El sacrificio de Cristo nos muestra que, en nuestra propia vida, el sufrimiento no es algo que deba despojarnos de la esperanza, sino que puede ser una oportunidad para experimentar la gracia de Dios de manera profunda. Cuando enfrentamos pruebas, podemos recordar que Cristo ya sufrió por nosotros y su sacrificio nos da esperanza y consuelo en nuestras propias aflicciones. Es importante recordar que el sufrimiento de Jesús no fue un final trágico, sino el comienzo de una nueva vida para todos los creyentes. La cruz, aunque un símbolo de sufrimiento, es también un símbolo de victoria. En ella, Jesús venció el pecado, la muerte y el sufrimiento, abriendo el camino para la salvación de la humanidad. Hoy, si estás pasando por un momento de sufrimiento, recuerda la cruz. Recuerda que, a través del sufrimiento de Jesús, el mal no tiene la última palabra. En el dolor podemos encontrar la esperanza de que, como Cristo, también nosotros podemos ser transformados y resucitados. La cruz no solo es un símbolo de lo que Jesús sufrió, sino de lo que Él ganó para nosotros a través de ese sufrimiento. En Cristo, nuestro sufrimiento tiene propósito y nuestra vida tiene esperanza. Felicidades, has llegado al final de este estudio. Al llegar hasta aquí, quiero felicitarte de corazón, porque lo que acabas de experimentar no es algo común. Muy pocas personas llegan a profundizar tanto en las verdades profundas de la palabra de Dios, y tú lo has hecho. Eso demuestra tu deseo de crecer espiritualmente y tu disposición para escuchar lo que Dios tiene para ti. ¡Qué bendición! Sé que este mensaje ha tocado tu vida y mi oración es que todo lo aprendido hoy se quede en tu corazón. Dios no desperdicia ni uno de nuestros sufrimientos. Así como en las Escrituras encontramos que a través del dolor y las pruebas Él nos transforma, también en tu vida hay una transformación en proceso. Quizás ahora mismo te sientas en medio de una prueba o un dolor, pero recuerda que el sufrimiento no es el fin, sino un medio a través del cual Dios va a manifestar su gloria en tu vida. Si has sentido en tu corazón que este mensaje era para ti, quiero que tomes una acción. No dejes que este conocimiento se quede solo en tu mente. Hazlo parte de tu vida. Compártelo con aquellos que lo necesiten. La palabra de Dios es poderosamente transformadora. Y si en este momento lo sientes en tu corazón, te animo a compartir este video con alguien que esté pasando por momentos difíciles. Comparte la esperanza que has recibido hoy, para que otros también encuentren consuelo en medio de su sufrimiento. Ahora, quiero invitarte a que comentes algo en los comentarios. Te invito a escribir la frase, "Soy fortalecido en Cristo". Esta frase es un testimonio de que, aunque enfrentamos dificultades, Cristo nos fortalece en cada prueba. Al compartir esta frase, estarás también compartiendo tu testimonio con otros, y eso puede ser la semilla para que otros encuentren la esperanza que necesitan. Además, si aún no lo has hecho, por favor da un me gusta a este video. Al hacerlo estarás ayudando a que más personas lleguen a este mensaje de esperanza. Recuerda que YouTube mostrará este video a más personas necesitadas de escuchar lo que tú has aprendido hoy. Tu apoyo no solo es un acto de agradecimiento, sino un medio para que el Evangelio siga creciendo y alcanzando a quienes más lo necesitan. Y si aún no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo. Ser parte de este canal es comprometerse con el estudio continuo de la palabra de Dios y mantener encendida la llama de tu fe. No pierdas la oportunidad de continuar este viaje de descubrimiento y transformación. Este canal es tu familia espiritual en línea. Finalmente, te invito a que al terminar este video, no apagues ni pausas el contenido.
Quédate unos minutos más, quieto y en paz, experimentando la presencia de Dios. Deja que la música de este video te envuelva y aprovecha este momento para dedicarle unas palabras de alabanza y agradecimiento al Señor por el día de hoy. No cortes tu conexión con Él, porque en este momento Él está contigo. Si te tomas un tiempo para escuchar a Dios, estoy seguro de que Él hablará a tu corazón de una manera que cambiará tu vida. Te agradezco profundamente por haberte quedado hasta el final, y mi oración es que este mensaje continúe resonando en tu vida, transformando tu forma de ver el sufrimiento y las pruebas. Que encuentres paz en medio de ellas, sabiendo que Dios nunca te abandona. Nos vemos en el próximo estudio. Paz en Cristo.